Evangelio en píldora, la mejor manera de iniciar tu día con la palabra de Dios, con el Padre Romani. Suscríbete, evangelizando y creando contenido para la gloria de Dios. Bienvenidos. Vamos también y vamos a orar hoy por el eterno descanso de la señora Ninfa Salgado Varela. Hace un año Dios le llamó a su presencia. Que ojalá el Señor también le conceda la vida eterna por toda la bondad que haya hecho en esta vida. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorian de tenerte como su Creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios te dice esto: tu corazón se ha ensoberbecido y has dicho: soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares. Pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico. Has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tu riqueza y te has ensoberbecido por tu fortuna. Por eso dice el Señor: ¿por qué te has creído tan sabio como Dios? Por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desvairán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán, y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos, ¿te atreverás a afirmar todavía que eres Dios? Cuando no eres más que un hombre, morirás como un pagano y a manos de extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios. Palabra de Dios. El Señor da la muerte y la vida. El Señor da la muerte y la vida. El Señor pensó: voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres. Pero no porque temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario. Pues diría el enemigo que su mano había vencido y que no era el Señor el que lo había hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. ¿Cómo puede uno perseguir a 1000 y 2 poner en fuga a 10,000? No es porque su Dios los ha vencido, porque el Señor los ha entregado. El día de
su destrucción se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién puede salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Tomen asiento. Si le bajan un poquito, volumen, bajen un poquito más. Hoy tenemos un gran problema, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes un problema social que tenemos muy preocupante. Y este gran problema es que hoy en día el ser humano se cree el superhombre. ¿A qué me refiero cuando digo el superhombre? Me refiero a que el ser humano piensa que todo lo puede. Y ya casi, o más bien ya, el hombre se compara con Dios. Hoy en día, el ser humano quiere hacer las cosas que le corresponden a Dios. Y eso es muy preocupante. Vamos a analizar por qué. Yo no estoy en contra de la ciencia. La ciencia es muy buena, el avance científico es muy bueno, pero tenemos que también ser conscientes de que hay cosas hasta donde el hombre puede llegar, y más allá no, porque ya es de Dios. ¿A qué me refiero? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el que da la vida? ¿Y quién la quita? Hoy en día el ser humano se cree Dios. Hoy en día el ser humano está haciendo todo lo posible, díganme usted si no, todo lo posible para que el ser humano cree vida. Todos esos avances científicos, y repito, no estoy en contra de la ciencia, pero hay que saber decidir hasta dónde se puede llegar. Hoy en día todo lo que pueden hacer para crear vida.
la famosa fertilización in vitro, ¿no? Para que haya vida y crear vida. Y el ser humano puede decir, miren, yo creé vida, yo tengo el poder, yo soy Dios de crear vida. ¿Quién da la muerte? Dios. Pues el ser humano también se cree poderoso para dar la muerte. Y de ahí, tantas inyecciones que quitan la vida. Y de ahí, la famosa eutanasia, ¿no? Aunque muchos la justifiquen, ay, pero es para que ya no sufra, pero es para que ya no le duela, mejor que se muera. Es que el problema, hoy en día un problema grave que tenemos, es que el ser humano se cree Dios. Y el ser humano piensa que puede dar la vida y también la puede quitar. Eso es un problema. Hoy en día un problema grande es que piensa el ser humano que puede decidir sobre lo que Dios ya decidió. Por eso dice la palabra de Dios, Dios creó al hombre y la mujer y les dijo, multiplíquense, ¿no? Y hoy en día el ser humano piensa que las cosas tienen que ser diferentes. Dijo Dios, no matarás, no robarás. Y hoy en día hay algunas personas que piensan que con solo levantar la mano y decir estoy a favor o estoy en contra, pueden decidir lo que le toca decidir a Dios. Fíjense hasta dónde estamos o no. Díganme ustedes si esto no es verdad. Hoy en día el ser humano se cree Dios. Y les voy a decir algo. Si seguimos así, que no nos extrañe que el día de mañana la gente ya se ande matando en plena calle. Que no nos extrañe que ya se metan a robar y que no les puedas decir nada, porque se creen poderosos, porque se creen con toda la autoridad. Hoy en día el ser humano se cree Dios y piensa que puede crear vida y quitar vida. Piensa que puede votar lo que está bien y lo que está mal, cuando hay cosas que son de derecho divino y no de derecho humano. No le corresponde al ser humano decidir lo que Dios ya decidió, ¿no? Si Dios ya lo dijo, ¿por qué el hombre tiene que decir cosas contrarias? Fíjense, piénsenle o no. Piénsenle. Me dice una persona, me dice, oiga, ¿por qué usted nos hace pensar mucho, reflexionar mucho? Bueno, primero porque a mí me gusta mucho la filosofía, ¿sí? Y eso que les estoy diciendo es verdad. Y se los estoy diciendo hoy porque la primera lectura de eso está tocando, la primera lectura de hoy. La primera lectura que hemos escuchado. ¿Cómo está hablando de cómo el hombre se cree Dios? Dice, porque tú te has creído tan sabio. Y por eso dice, mandaré contra ti pueblos extranjeros que te van a devorar y acabarán tu grandeza y ellos te matarán y el mar te sepultará. Aquel que se crea poderoso, aquel que se crea más que Dios, le aseguro que Dios le va a demostrar su poder y lo va a aplastar. ¿Ustedes se acuerdan de un famoso barco llamado Titanic? ¿Sí lo ubican? De una famosa película. Bueno, el creador, imagínense, el creador de ese barco, de esa majestuoso barco, dijo que ese barco ni Dios lo podía hundir. ¿Y qué pasó? Se hundió. Así es que toda persona que se quiera igualar con Dios va a acabar mal. Porque repito, hay cosas que son de Dios y no nos corresponden a nosotros. Y la primera lectura dice eso justamente. ¿Qué le va a pasar a una persona que se cree muy poderosa, que se cree Dios? Simple y sencillamente dice, morirás como un pagano a manos de extranjeros, porque yo soy el Señor
y yo te lo digo y así lo haré. Y así Dios hace. Porque Dios tiene más poder que cualquier ser humano. Fíjense. Les puedo hablar de muchos artistas también, muchos artistas que se han creído muy poderosos, que se han elevado mucho en la fama, que se han olvidado de Dios y terminan mal. Que muchos artistas que dicen, yo soy más famoso que Dios, y muere al siguiente día por haber dicho eso. Entonces, el ser humano, yo, ustedes, nos tiene que quedar bien claro que no somos dioses y que solamente hay un Dios y que hay cosas que le corresponden a Dios y no a nosotros. Porque si seguimos así, que no nos sorprenda, óigalo bien, que no nos sorprenda que el día de mañana cada quien tenga su merecido por creernos Dios. ¿Qué le pasó al demonio? A ver, díganme ustedes, ¿qué le pasó al demonio por querer ser como Dios? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Adán y Eva cuando el demonio los engañó? Y les dijo, no es cierto, come de esa manzana. Si tú comes de esa manzana, vas a ser como Dios, vas a poder ver lo que Dios ve. ¿Qué les pasó? ¿Qué le pasó a Adán y Eva por querer ser como Dios? ¿Qué le pasó? ¿Los expulsó del paraíso o no? Por querer ser como Dios. ¿Y qué le va a pasar a toda esa gente que se siente Dios o que se cree Dios con todo el poder? Lo mismo, serán expulsados del paraíso y serán arrojados al lugar del fuego por querer igualarse con Dios. Entonces, ojalá que en todas las familias y en todos los pensamientos de mucha gente, ¿sí?, que tiene en sus manos el poder, que tiene poder de las naciones, o en muchos doctores que tienen en sus manos el poder de la vida, dense cuenta que ante todo está Dios y no hay nada que le pueda igualar. Nada. Y si no es así, respóndame los médicos, porque ellos dicen le quedan 6 meses de vida y al final vive 10. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con una persona que se me acercó y me dijo, padre, el doctor dice que mi hijo va a nacer mal y yo por eso lo quiero abortar? Porque, padre, para mí, pues yo no tengo dinero y para mí es una carga recibir a un niño enfermito. Y yo le dije, confíe, récele a San Ramón Nonato. Y el niño nació bien. Y el doctor decía que iba a nacer mal y que lo abortara mejor. Vean. Entonces, hay un Dios por encima. Hay un Dios por encima de cualquier pensamiento humano. Y nosotros no podemos decidir lo que le corresponde a Dios. Solamente quiero compartir con ustedes eso hoy. Lo que hoy la primera lectura nos dice y nos hace pensar, porque te has creído tan sabio como Dios, recibirás tu recompensa. Y esa recompensa será fuera, expulsado, porque con tu sabiduría y tu esplendor te matarán y te sepultarán por haberte igualado con Dios. Reconozcamos que nosotros estamos por debajo de Dios y que nunca le vamos a llegar a Él. Que nosotros, luego le digo yo, somos como un títere de Dios. Dios mueve nuestras cuerdas. Si Dios nos mueve hacia acá, si Dios nos mueve hacia allá, Él es el que mueve nuestra vida. Pero nosotros no nos vamos a igualar con Él, porque el día que lo hagamos, dice la primera lectura, morirás. Y si no, ahí están los ejemplos que les puse. Señor, concédenos siempre darte el valor que tú tienes, el respeto, y saber que hay cosas que no nos tocan a nosotros, te tocan a ti. Que así sea.